8 de la mañana con 32 minutos y ya está sentado con nosotros Sebastián Aguirre para la agenda económica. Buenos días, Carola. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Sebastián? ¿Cómo están? Comenzamos esta edición de Agenda Económica con noticias bien importantes para los afiliados de ISAPRE, sobre todo en este proceso largo que hemos visto después de la aplicación del fallo de la Corte Suprema y de la ley corta de ISAPRE que se aprobó en mayo pasado. Ha venido una serie de etapas que lo que buscan es darle un nuevo rayado de cancha, digamos, al sistema de ISAPRES, a las ISAPRES en particular. Esto ha sido un proceso bien exhaustivo, algo complejo quizás para los afiliados, pero tiene que ver con la aplicación de esta nueva tabla de factores, con la devolución también de todo aquello que se cobró en exceso. Recordemos que la Corte Suprema ordenó devolver esos recursos y también con ciertos reajustes de planes. Por ejemplo, se habrán dado cuenta, y quizás las ISAPRES se les informaron a ustedes, que ahora están cobrando exactamente el 7% de lo que le descuentan mes a mes. Ya no puede haber una diferencia entre el plan que se cobra y ese 7%. Ya no hay excedentes en la práctica. Bueno, claro. Y ahora entramos a otro paso que tiene que ver con la aplicación de una prima extraordinaria de reajuste de los planes. ¿Qué significa eso? Que los planes van a subir, efectivamente, por una única vez. Y este mecanismo se generó en la discusión de la ley como una forma de garantizar que las ISAPRES tuvieran los recursos para devolver a los usuarios, a aquellos que se les cobró en exceso. En la práctica, algo que se había advertido en el debate también, hay un aumento de los planes y un reajuste al alza, que es lo que permite en la práctica financiar la devolución de todos los recursos que estableció la Corte Suprema se habían cobrado en exceso. Nosotros mismos, de alguna forma, el mismo sistema va a alimentar esos recursos para que puedan ser devueltos. El tope de ese reajuste, que como decíamos es un reajuste único por una sola vez, es de un 10% máximo del plan, pero cada ISAPRE tenía que hacer una propuesta a la Superintendencia de Salud. Mire, esto es lo que yo pretendo reajustar los planes. Y la Superintendencia le daba el visto bueno o no a cada uno de esos reajustes. Y esa información es la que ha surgido ahora. No ha sido una comunicación oficial de la misma Superintendencia, pero ya se ha filtrado, digamos, desde las mismas ISAPRES que tienen el visto bueno. No todas, son 5. Banmédica, Vida 3, Cruz Blanca, Consalud y Colmena ya tienen entonces el visto bueno de la Superintendencia para aplicar este reajuste, esta prima extraordinaria. Nueva Más Vida, por otro lado, no está definido todavía, eso debería ocurrir en las próximas horas. Y Esencial, que es otra ISAPRE que está en el sistema, que ha entrado con fuerza en los últimos años, es un caso distinto porque como empezaron a operar después de toda esta discusión, ellos ya operan con las nuevas tablas únicas de factores, no tienen que hacer devoluciones y por lo tanto no habría la aplicación de primas extraordinarias. En lo concreto, ¿qué significa esto? Que los planes de salud se van a reajustar entre 9.000 y 42.000 pesos, más o menos. Ese es el rango dependiendo de cada caso. Vida 3 es la ISAPRE que va a cobrar la mayor prima extraordinaria a sus afiliados. Esta ISAPRE, controlada por el Grupo Banmédica, podrá aplicar una prima de hasta, este es el techo, 42.000 pesos por afiliado, algo así como 1,1 UF. ¿Ya? Que es harta diferencia con lo que, por ejemplo, va a aplicar Colmena, que es 9.000 en promedio. Claro, Colmena es la que tendría el techo más bajo, digamos. Ajá. Este es el techo, son 9.000 pesos. Y eso depende, Sebastián, del financiamiento y la contabilidad interna de las ISAPRES. ¿De qué depende? ¿De la buena voluntad? Bueno, de los planes que hizo cada una de las ISAPRES ante la Superintendencia, donde se estableció, mire, yo tengo que hacer una devolución de tanto dinero, este es el escenario que tengo, necesito generar esta prima extraordinaria para recaudar tanta plata, y la Superintendencia, en base a la información también de balances financieros de cada ISAPRE, era la que daba el visto bueno o no a esos reajustes. Ya. Cuando hablamos del techo, eso es lo máximo que puede cobrar, pero no significa que todos los afiliados vayan a ver un alza de ese monto. Estamos hablando solo del rango permitido por parte de la Superintendencia. De hecho, en el caso de Vida 3, tendrá un techo de 42.000 pesos, pero el monto promedio que haría Vida 3, según los cálculos que publica el diario La Tercera, sería de en torno a los 23.000 pesos. Ya. Ese es el promedio. Habrá algunos a los que les va a reajustar más, otros a los que se les reajustará menos que eso. En el caso de Cruz Blanca, el techo es de 36.000 pesos con un reajuste promedio de 23.000. En el caso de Consalud, un techo de casi 30.000 pesos con un reajuste cercano promedio a los 21.000 pesos. En el caso de Consalud, el techo lo estableció la misma ISAPRE, será de 5% máximo de cada uno de los planes de sus afiliados.
Y por el lado de Banmédica queda en un techo de 15.000 pesos con un promedio de 13.000. Y ya les decíamos, Colmena es la que tendrá el cobro más bajo con un promedio de 8.000 entre sus afiliados y un techo de máximo 9.000 pesos. Esos son los datos entonces sobre la mesa para este paso bien relevante en la aplicación de la ley corta de ISAPRES que sigue adelante. 8:37. Vamos a ir a otro tema. Ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y las ministras de Bienes Nacionales, Sandoval, y de Culturas, Arredondo, entregaron detalles de los cambios que se van a introducir al proyecto de permisología. Lo comentamos ayer en Agenda Económica porque ya el ministro lo había adelantado, pero ayer se conocieron más detalles. Vienen modificaciones a dos temas que son críticos, de acuerdo a la visión del sector privado, del mundo empresarial, para destrabar los procesos de permisos asociados a grandes inversiones sobre todo. Uno tiene que ver con las concesiones marítimas y el otro tiene que ver con el diseño que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales, que es la entidad que se encarga, por ejemplo, de supervisar el hallazgo arqueológico que se puede encontrar en un pique, por ejemplo, de la estación de metro, en la construcción de un edificio que al excavar encuentran restos arqueológicos o que presuntamente tendrían algún valor patrimonial. Bueno, estas instancias, tanto las concesiones marítimas como el funcionamiento del Consejo, han sido diagnosticados como un punto, una piedra de tope, digamos, de la tramitación de los permisos. Fíjense que en el caso de la tramitación de la concesión marítima, pensemos en el desarrollo de un puerto para enviar minerales al exterior, pensemos en el desarrollo del hidrógeno verde, que va a tener que tener puertos únicos destinados a esto. La Comisión Nacional de Productividad ya había detectado hace un tiempo que la concesión tiene un promedio de cerca de 45 meses de demora en los plazos asociados. ¿Por qué? Porque estaba radicado en el Ministerio de Defensa y eso significaba una serie de obstáculos. Y en el caso del Consejo de Monumentos Nacionales ocurre algo similar. Conversamos de este tema con la ex jefa de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía, es consultora actualmente en materia de permisos. Marcela Klein está con nosotros. Bienvenida, Marcela. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo esta mañana. Marcela, ya conocíamos algunos detalles de lo que viene en este proyecto. Ayer el ministro y las ministras entregaron más información respecto a esto. Pero en términos generales, primero, ¿por qué es tan importante hacer estas modificaciones en el sistema de permiso y sobre todo por el lado del Consejo de Monumentos Nacionales, Marcela? Mira, efectivamente esta es una legislación de los años 70, ¿ya? Y para efectos de resguardar lo que es patrimonio cultural ha funcionado bastante bien. Pero de un tiempo a esta parte hemos tenido un incremento de proyectos de inversión y por lo tanto de permisos de manera exponencial. Por lo tanto, el Consejo de Monumentos está teniendo mucha problemática para desarrollar todo lo que es evaluación de estos permisos. Por lo tanto, lo que hoy día está estructurado para efectos de la protección del patrimonio cultural no está sirviendo para efectos de poder analizar todo el tema de la permisología en materia de patrimonio cultural. Por eso es sumamente necesario hacer un ajuste y yo me alegro que el gobierno esté poniendo el foco en este tema. Marcela, ¿esto se resuelve con más recursos solamente para el Consejo, con más funcionarios que permitan agilizar la tramitación, o es un problema de la orientación que tiene el Consejo y el rol dentro de los trámites de permiso? Mira, quiero partir por decir que este no es un tema actual, esto es un problema que tenemos hace por lo menos 10, 15 años. Sí. Hace 15 años también me demoraba unos 3, 4, 5, incluso 6 años en obtener una concesión marítima. Imagínate lo que es eso para todo lo que son los permisos en el borde costero. Entonces, mira, yo tiendo a pensar que no es un tema netamente de recursos o tema solamente de gestión. Nosotros en el gobierno pasado hemos hecho un esfuerzo a través de la DIPRES en entregarle más recursos al Consejo de Monumentos y así se ha hecho y creo que ha habido una mejora. Sin embargo, creo que hay un tope respecto a lo que significa la estructura del Consejo de Monumentos y eso está afectando al final de cuentas en la permisología. Bueno, Marcela, de hecho, perdón, el proyecto lo que busca, Marcela, en parte es generar más atribuciones para las direcciones regionales del Consejo y de tal forma que la Dirección Nacional sea como una instancia de apelación. ¿Tú crees que eso podría ayudar, por ejemplo, a ese cambio del organigrama, digamos, de cómo está estructurado el Consejo? Mira, sí está estructurado el proyecto de ley y esta indicación al parecer, porque no la conocemos todavía, va en la misma dirección. Yo pienso que debería funcionar porque hoy día este consejo es muy centralista. Tú sabes que prácticamente todos los permisos tienen que pasar por el Consejo de Monumentos y el Consejo de Monumentos se reúne 1 o 2 veces al mes. Por lo tanto, es bastante complejo para poder evaluar todos los proyectos que están llegando.
Claro. Entonces yo tiendo a pensar que debiera ayudar. Ahora, espero yo que no se genere la otra problemática que tenemos con otros servicios, que es que los criterios en las regiones sean distintos a los del nivel central. Es decir, esto se tiene que materializar, pero en el sentido de poder orientar los criterios y que todos los de todo el país sean los mismos. Marcela, yo quisiera preguntarte por la definición de lo que es patrimonial, de lo que tiene valor patrimonial, valor arqueológico, porque se habla mucho de que de repente en una construcción se encuentra una tapita de bebida, ¿cierto? Ese es el ejemplo que hemos escuchado últimamente y que puede ser de la década de los 70, 80 y eso puede paralizar un proyecto. ¿Es tan así? ¿Quién define el valor eventualmente patrimonial que tengan los hallazgos? Mire, tú diste un punto súper importante porque la definición de hallazgo arqueológico es un tema que en mi opinión, hay que definirlo ya. Hemos tratado de hacerlo en gobiernos anteriores, hemos tenido un poquito de resistencia de parte del Consejo de Monumentos Nacionales, pero creo que eso es determinante en mejorar el tema de los permisos. No todo hallazgo es relevante para efectos de patrimonio cultural. Y esto a tal punto que hoy día los museos no tienen espacio para resguardar todo lo que se encuentra. Claro. Entonces yo creo que una definición en ese sentido es medular. Yo no sé si la indicación que se está ingresando ahora tendrá alguna definición de ese tipo, ojalá, pero tú diste en el clavo. Yo creo que por ahí pasa buena parte de la mejora en materia de permisología en patrimonio cultural. Sí, yo tengo una pregunta que quizás puede ser una pregunta que se hacen muchas personas. Por ejemplo, cuando de pronto se ven estos edificios en Concón que se desmoronan en la arena, surge el pensamiento instantáneo, me imagino, ¿cómo se pudo haber dado permisos para construir ahí? Y por lo tanto, ¿por qué no revisaron más? ¿Por qué no esperaron tener una mayor información para ese tipo de cosas? No digo que esto netea el problema de la permisología, pero ¿por qué en algunos lugares parece tan evidente que no se debieran haber dado ese tipo de permisos y en otros lugares se espera para que eventualmente se den? Mire, yo creo, bueno, el tema que tiene que ver con Concón no tiene relación con el tema del patrimonio cultural, sino principalmente con... Estoy hablando de la permisología. Exactamente, las direcciones de obra, efectivamente. Ahora, se supone que en ese caso se hicieron los análisis geológicos, etcétera, etcétera, para haber dado esos permisos. Y ese es un análisis que creo que hay que determinar ahora si es que se hicieron de manera correcta, ¿ya? Efectivamente, o sea, no estamos diciendo con esto que todos los funcionarios hayan hecho perfecto su pega y no hayan errores. Esto hay que determinarlo y hay que hacer una investigación al respecto. Pero te diría que en ese caso concreto ese es un tema de la Dirección de Obras Municipales. Estamos conversando con Marcela Klein, quien es consultora en materia de permisos. Marcela, ¿cuál debería ser en ese sentido el trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales y cómo entonces debería poder balancearse el cuidado del patrimonio con el desarrollo de la inversión y el desarrollo de estos permisos? ¿De qué forma crees tú que se logra complementar, digamos, y cumplir con ambos objetivos de manera más razonable, sobre todo desde el punto de vista de los tiempos asociados? Mire, yo creo que hay que entender que el Consejo de Monumentos fue creado con un objetivo que es el del patrimonio cultural. El Consejo no fue creado para despachar permisos para proyectos de inversión. Y hay que entender también que la gente que integra hoy día el Consejo de Monumentos, que a mi parecer, del punto de vista de la protección del patrimonio cultural, lo ha hecho muy bien. Sin embargo, no tienen en el foco el tema de la necesidad de inversión, ¿ya? Este tema de la costo-oportunidad de los proyectos. Un atraso de un año y medio en un proyecto puede ser definitorio para el desarrollo de ese proyecto. Y me parece que eso no está en la cultura del Consejo de Monumentos. Entonces, por eso es tan valiosa esta reforma. Yo creo que ellos hacen todo su esfuerzo, de verdad que tienen una cantidad de proyectos pendientes de evaluación tremendo, y hay un tremendo esfuerzo de parte del Consejo de Monumentos, pero también hay que entender, no sé si ustedes saben, pero quienes integran el Consejo de Monumentos, hay representantes del MOP, representantes del Estado, pero también está el representante, por ejemplo, del Colegio de Arquitectura, sí, claro, del Colegio gremios de Escultores. Exactamente. Entonces, el tema aquí es entender que no está en la cultura del Consejo de Monumentos, comprender cuál es la relevancia de sacar los permisos a tiempo. Entonces, yo creo que
el tema del cambio de estructura para efectos de evaluar correctamente y a tiempo estos permisos, sumado a un entendimiento más global por parte de quienes integran este consejo del rol que ellos tienen en materia de inversión, va a ser fundamental. Pero habría que cambiar entonces quienes componen el consejo, por ejemplo. Yo creo que algo de eso hay, ya yo no sé, yo espero que la indicación que ahora se ingresó por parte del gobierno tenga algo de eso. También hay que entender, como les decía, este es un consejo que está diseñado para resguardar el patrimonio cultural. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces tiene que haber una combinación. Yo no puedo sacar a todos los representantes y a poner a gente que está solamente preocupada del tema de la inversión. Tiene que haber ahí un equilibrio, ¿ya? Pero yo creo que cuando veamos lo que ha presentado el gobierno vamos a poder hacer un análisis mucho mejor. Marcela, por último, dada tu experiencia como consultora también, ¿de qué forma lidian con este tema las empresas? ¿Cuál es el factor? Evidentemente que hay uno que tiene que ver con tratar de empujar rápido la tramitación de los permisos y sacarla lo antes posible. Pero ¿de qué forma lidian también con las responsabilidades que están relacionadas al manejo eventualmente de cierto patrimonio cuando se producen hallazgos que son relevantes? ¿Qué has visto tú en esa experiencia de las empresas? Mira, hay ejemplos bastante interesantes. Me acuerdo de un proyecto, el proyecto Quebrada Blanca de TEC, que también lo que les sucedió a ellos que después de la resolución de calificación ambiental que salió positiva y ellos desarrollaron todo el tema de permisos relacionados con patrimonio cultural durante el proceso de evaluación. Posterior a esto encontraron algunos hallazgos arqueológicos, ¿ya? Hallazgos arqueológicos no previstos, que no los previeron durante el proceso de evaluación ambiental. Estuvieron ahí bien complicados con el tema de los plazos, porque evidentemente cuando tú encuentras esto posterior a la RCA, tus permisos pueden llegar a demorar un año, año y medio. Eso mantiene paralizado el proyecto. Entonces ellos desarrollaron un trabajo súper interesante con el Consejo Monumento en tratar de darle valor a estos hallazgos y me parece que esta conjunción entre los dos, este trabajo conjunto, llegó a muy buen puerto, tanto para el Consejo Monumento como para la minera. Es decir, la minera colaboró con el Consejo Monumento en poner en valor este patrimonio cultural y de esa manera además el Consejo pudo apurar un poco el tranco respecto de los plazos que estaban pendientes. Sí, estamos conversando con Marcela Klein. Marcela, tengo una pregunta que son de esas preguntas raras que de repente nacen cuando alguien dice, encontrar vestigios del pasado en el término arqueológico, digamos, ¿es algo muy común en Chile? ¿Tú encuentras cosas atrás o la arqueología que está asociada a esas películas que hemos visto donde tú vas a Egipto y excavas y de repente sale algo? Pero aquí tú has hablado varias veces de que se dan las situaciones de que estás construyendo algo, estás haciendo algo y de pronto aparece un vestigio del pasado que pasa automáticamente a tener un trato legal totalmente distinto. Sí. Mira, efectivamente, esto no es como en Roma, que yo encuentro un foro romano completo, pero sí hay vestigios que para efecto de los arqueólogos son sumamente interesantes porque dan cuenta de asentamientos completos, ¿ya? Mira, depende del lugar. En Chile es muy común encontrar restos arqueológicos. Lo que pasa es que en general para el Consejo Monumento, un conchal, encontrar una conchita chica y eso para ellos es sumamente relevante desde el punto de vista arqueológico. Por eso es tan importante definir lo que es hallazgo arqueológico. Hay muchas cosas que se encuentran que quizás no tienen el mismo valor que otras cosas. Por eso, como respuesta a tu pregunta, efectivamente en Chile hay muchos hallazgos, pero la pregunta es qué valor tiene cada uno de aquellos. Ya para los arqueólogos del Consejo Monumento todo tiene el mismo valor y yo creo que ahí está el dilema. Marcela Klein ha estado con nosotros en la conversación aquí en Agenda Económica, consultora en materia de permisos. Gracias por estar con nosotros, Marcela, para abordar este tema. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Chao, Marcela, buenos días. Chao. Oye, qué ganas de estar excavando de repente. ¿Y encontrarse con algo así? No sé, pero un collar así de 1500 años. Unas perlitas. Que no vale mucho, que no valdría mucho. Habitualmente no aparecen esas cosas. Un doblón de oro. ¿Ah? Un doblón de oro pirata. Claro, exactamente. Claro, firmado por el pirata Jack. 8:52, vamos a ir con otro tema.
sigue la discusión, por supuesto, respecto a la propuesta que hizo el gobierno sobre el nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior. Este proyecto que contempla el término del CAE y también la creación de un nuevo sistema. Y en los últimos días se ha concentrado el debate respecto a este punto en particular, cómo generar un diseño del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que sea sustentable financieramente, que sea justo también, que sea progresivo, etc. Esas definiciones están en debate por estos días a propósito del proyecto que presentó el gobierno, y ha habido particular foco también respecto a lo que va a ocurrir con el Servicio de Impuestos Internos en el diseño que presentó el Ejecutivo, porque el proyecto del Ministerio de Educación en esta materia le entregaría un rol bien relevante al Servicio de Impuestos Internos para poder recaudar los fondos que se requieren para alimentar el Fondo de Educación Superior, el FES. Este trabajo viene de la mano de la declaración de impuestos que se realiza año a año y porque el servicio sería el encargado entonces de estimar cuáles son las rentas que percibe una persona determinada y cuánto es lo que le correspondería entonces pagar de acuerdo a la tabla de tasa marginal que se establece en esta iniciativa. A pesar de ese rol muy activo que tendrá el Servicio de Impuestos Internos, ayer en un punto de prensa el director del servicio, Javier Echeverry, planteó una particular respuesta cuando se le consultó sobre cuál sería el trabajo que iba a realizar el Servicio de Impuestos Internos. Escuchemos qué fue lo que dijo. No tiene opinión todavía. Y sobre si va a ser mejor recaudador que el Servicio de Impuestos Internos que los bancos. No tengo opinión, es cierto. Gracias. Creo que gusta. Bien, esa fue la respuesta del director. No tengo opinión sobre este cuestionamiento que ha habido respecto a si el servicio será un mejor recaudador, en definitiva un mejor cobrador que los bancos, dado el vínculo que hoy día tiene el crédito con aval del Estado con el sistema bancario y que ahora se traspasaría ese vínculo de cobranza al Servicio de Impuestos Internos. El director planteaba de manera bien sincera, en todo caso, que todavía no tenía una opinión formada sobre el proyecto, a pesar de que la iniciativa ya está, como decíamos, en trámite en el Congreso. 8:54, vamos a otro tema. Un estudio bien interesante publicado por Enlace Inmobiliario aborda un tema clave en el proceso de compra de viviendas en nuestro país y que tiene que ver con la educación financiera y los niveles de educación financiera que hay en Chile respecto a esta materia. ¿Y por qué es tan relevante? Bueno, porque es un proceso complejo que está lleno de relaciones con la banca o con la empresa constructora que vende las propiedades que son técnicos, que son bien específicos y que pueden incidir de manera bien dramática en cuanto se paga por una vivienda, en qué posibilidades hay de acceder a la compra de una vivienda o a un crédito hipotecario, entre otras cosas. Y fíjense que hay un 26% de las personas que están en un proceso, que están inmersos ya en el proceso, que no entienden de cómo funciona derechamente. Es decir, se están metiendo en un proceso engorroso, complejo, técnicamente difícil, sin tener mayores conocimientos sobre este asunto, de acuerdo al estudio que realiza Enlace Inmobiliario. Además, el 48% de los encuestados dice que comprende el proceso de compra, pero recién cuando ya se ha embarcado en este asunto. O sea, está en medio de la cotización y recién ahí logra captar algunas nociones de lo que significa, por ejemplo, un crédito hipotecario, de cómo se calcula la tasa de interés, de cómo se van pagando los intereses y el capital asociado a un crédito hipotecario, entre otros temas. Esta encuesta se aplicó a usuarios que están en búsqueda activa de una propiedad y que están utilizando el sitio web de Enlace Inmobiliario. Y es un factor bien relevante, sobre todo cuando tenemos antecedentes de sobra desde hace mucho tiempo, que los niveles de educación financiera en nuestro país también son bajos en términos generales. Pero en este tema en particular se agrava la situación dado este nivel de desconocimiento. Y es posible que mucha gente se esté embarcando en un proceso de compra de una vivienda, por ejemplo, sin tener muy claro cuál va a ser el dividendo final o en qué condiciones va a acceder a un crédito hipotecario que luego puede tener, por ejemplo, cambios bien notables en el tiempo. Tener una tasa fija, por ejemplo, o una tasa variable modifica completamente el escenario de las finanzas domésticas.
un dividendo determinado en una primera etapa que luego sube, por ejemplo, de acuerdo a cómo va variando la tasa de interés, cambia el escenario de manera bien radical y puede tener consecuencias muy serias, por cierto. De hecho, respecto al nivel de educación financiera, que los mismos encuestados reconocen, el 57%, de acuerdo a este estudio, lo calificó como baja o media baja. Y según Sergio Barros, que es director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, esto significa básicamente que no están preparados sencillamente para tomar decisiones informadas y obtener el mejor escenario posible y uno que sea responsable también de acuerdo a este compromiso. Respecto a los conceptos que se utilizan al momento de transar un crédito hipotecario o de conseguir uno, la gente reconoce, el 77%, que no sabe, por ejemplo, lo que son las mutuarias. El 73% dice que no sabe lo que es una tasa hipotecaria semivariable. Y hay un 67%, este dato es bien dramático, que no sabe lo que es la portabilidad financiera, que es un instrumento que fue diseñado para que la gente pueda obtener mejores condiciones de acceso a una tasa, a el costo de un producto, a un seguro, portando sus productos asociados a un banco a otro derechamente. El trámite, a pesar de que es bien sencillo, la gente lo ocupa muy poco. Y así aparecen otros conceptos donde el conocimiento es realmente bien bajo. El del subsidio de S1, lo que significa una compra en blanco. Ni siquiera el 50% de los usuarios que ya están embarcados en el sistema han podido entender sobre este tema. Un asunto que puede llamar a la alerta, sobre todo para informarse correctamente antes de embarcarse en esta materia. Y a propósito del mercado inmobiliario, hay buenos datos respecto a cómo está evolucionando el costo de los créditos hipotecarios para acceder a la compra de una vivienda. Según datos publicados por el Banco Central, que monitorea las tasas en el sector bancario de manera regular, el interés de referencia de los créditos hipotecarios llegó al 4,81%. Es una caída de cerca de 16 puntos respecto a la medición de agosto. Este es el dato de septiembre. En agosto había llegado a un 4,97%. Ahora está en un 4,81% en el promedio de los préstamos de vivienda. De todas maneras, si lo comparamos con el año pasado, septiembre de 2023, el promedio en el sistema era de 4,35%. Así que todavía está en niveles bien altos y de todas maneras muy, muy lejos de lo que habíamos visto allá por el año 2020, cuando bordeaba el 2%. Eso es lo que costaba un crédito hipotecario en aquel entonces. Imagínate. En medio del estallido social y en los meses que vinieron posteriores de la pandemia, 2% era el costo de un crédito hipotecario. Lo último, para cerrar, vamos a revisar algunos detalles respecto a la encuesta de operadores financieros, esta encuesta que hace el Banco Central sobre cómo vienen algunos datos económicos, macroeconómicos en los próximos meses. Ayer se conocieron los detalles de esta encuesta justo cuando comienza la reunión de política monetaria este miércoles del Banco Central. Bueno, los operadores que esperan que en octubre el IPC llegue a un 0,6%, fundamentalmente por las tarifas eléctricas que vienen con un nuevo reajuste, y esperan además que la tasa de interés en la próxima reunión del banco de esta semana baje en 25 puntos para acercarse a fin de año a un 5% de interés. Eso es lo que se espera entonces en el plan hacia adelante. Y sobre el precio del dólar, estiman en esta encuesta que debería estar en torno a los 925, 920 pesos durante el mes de octubre. Excelente, Sebastián. Muchas gracias por la información en Chao, Agenda Carola. Económica. Chao, Fernando, que estén bien.